Buenas hermanos, Dios le bendiga. Esta es nuestra última sesión de nuestro tema autoridad y lo hemos dividido en 16 partes. Gloria a Cristo. Esta vez estamos hablando de la última que vamos a escoger del Nuevo Testamento, una de las que mencioné, empezando hablando del Nuevo Testamento en cuanto a este tema autoridad, el contraataque en sí de tomar las escrituras de la palabra para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio. Y es Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. No voy a tocar el capítulo 11 porque este mismo versículo con el que estoy cerrando este tema de autoridad es con el que voy a comenzar el tema de victoria. Por lo tanto, ahora voy a mencionar Apocalipsis 12:10 y voy entonces a hacer énfasis continuando con el tema de victoria en el próximo versículo, que es el versículo 11. En este dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando leemos este versículo, nos parece que hablaron de muchas cosas que son lo mismo: salvación, poder, reino, autoridad. Se oye poderoso, se oye inspirador, pero parece repetitivo. Sin embargo, no es así. Y en este momento, entonces, vamos a ir paso a paso, palabra por palabra, de qué es lo que significa, cuál es la diferencia, cuál es la implicación. Primeramente, salvación. Cuando estamos hablando de salvación, no estamos hablando específicamente de autoridad. Cuando está hablando salvación, poder, reino y autoridad, aunque parezca lo mismo, no está hablando de lo mismo. Hablando de salvación, está utilizando la palabra en el griego soteria, que significa el bienestar, la prosperidad, la liberación, la preservación, la seguridad. Salvación, cuando entramos en la palabra profundamente, nos damos cuenta que no es solamente eterna, salvación eterna, sino cuando está hablando de eterna, no está hablando solamente de espiritual, sino que se extiende sobre toda la extensión de la existencia, más allá del tiempo y del espacio. Está entrando en la dimensión eterna de Dios. Y todo lo que existe en todo el tiempo en que ha existido entra en esa salvación, en ese bienestar, en esa prosperidad, liberación, preservación y seguridad que solamente Dios puede proveer. Dice que eso es una de las cosas que está trayendo en ese momento el reino de Dios, la salvación. Cuando está hablando de poder, está hablando de la palabra dunamis, que no solamente significa poder o fuerza, sino que significa habilidad. La palabra de Dios nos dice que Él es el que obra el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces, cuando estamos hablando de poder dunamis, está hablando de poder divino para lograr hacer la voluntad de Dios. Una habilidad sobrenatural, sobre lo natural. Eso es lo que estamos recibiendo de Dios. Dice el reino. ¿Cuál es la diferencia entre reino y autoridad? Cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de la palabra basileia, que significa soberanía, gobierno, tanto en el mundo como en los corazones, en el alma de las personas. Estamos hablando en este caso del gobierno, la soberanía de Dios. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre reino de Dios y autoridad de Dios? Reino es que tú reinas, que tú gobiernas. Autoridad es la extensión con la cual tú tienes derecho
o jurisdicción para aplicar ese reino, para aplicar esa soberanía, ese gobierno, hasta dónde se extiende el derecho, la autoridad, el respaldo de quien te está dando esa autoridad y ese gobierno. Entonces, reino es tu soberanía, el gobierno, lo que le vas a dar cuenta a Dios. Y autoridad es esa jurisdicción, ese territorio hasta donde te extiendes, hasta donde te es lícito y permitido aplicar ese gobierno. Entonces, cuando estamos hablando en Apocalipsis 12:10, ese versículo 10 está hablando de esa extensión de autoridad, esa revelación, esa manifestación del gobierno de Dios sobre los creyentes. Salvación, poder, reino y autoridad. Dice que es de Cristo. Todo eso viene de Cristo, viene en Cristo, es en Cristo. Y de eso que estamos hablando. La salvación es solamente a través de Cristo. Dice, su Cristo, su Mesías, su enviado, su escogido, el mensajero, el mensaje encarnado, la palabra viva de Dios. La salvación fue enviada sola y exclusivamente a través de Jesucristo. El poder divino viene en Cristo. El reino de Dios viene a través de Jesucristo. La autoridad divina, el respaldo divino en nuestro territorio es en y de Cristo, es a través de él. Y así es entonces que el enemigo, el acusador es lanzado. Entonces vamos a tomar esa autoridad. Estamos diciendo que una autoridad legítima, bien aplicada, tiene como resultado un resultado positivo, que es lo que vamos a hablar en los próximos temas, el tema de la victoria. Mientras tanto, Dios les bendice.